La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. En esta entrevista que usted podrá escuchar nuevamente cuando así lo desee a través del podcast 360podcast.sb. Ahí está. Ahí estamos, Diana Verónica y Tony, la entrevista. La puede escuchar también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Recuerde que, ya le decía Tony, puede ingresar a 360podcast.sb. En las redes sociales también nos encuentra, en Instagram y en Facebook, 360podcast.sb, en Twitter, @360podcast_sb. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. De hecho, la entrevista se sube todos los días. Y estamos listos entonces para conversar con el doctor, el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya. Solo nosotros le decimos Salvador Enrique, ¿verdad? Es que aquí le descubrimos el Salvador y se oye bonito. Hola, Salvador Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Diana Verónica, buenos días, Tony. En efecto, se oye bonito así, el Salvador Enrique, ¿no? Tiene propiedad. Se oye muy exactamente, ¿no? Con muchas R que no puedo pronunciar, pero se oye bonito, ¿no? Qué bueno que estuvo. Ay, hombre. Lo que pasa es que tiene carácter constitucionalista tu nombre, Salvador Totalmente, Enrique. así es. Bueno, así es, ¿no? Hoy queremos conversar contigo y intentar entender qué es lo que está pasando con el órgano judicial, llámese Corte Suprema de Justicia principalmente, como entidad, porque hemos visto titulares que dicen que hay una pugna interna en la CSJ que ha dejado sin control al presidente impuesto Óscar López Jerez. Estoy leyendo aquí textualmente lo que dice, por ejemplo, revista Gato Encerrado, que 11 magistrados se pusieron en contra del presidente y le han quitado atribuciones y que han removido jefaturas. Sí, aquí han cambiado jefaturas que las había puesto el actual presidente de la Corte, López Jerez. Además, pero pues sí, esto es cuchicheo en realidad, no es ninguna información oficial. Se dice, ¿verdad?, que hay pugnas desde Casa Presidencial hacia la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿verdad? hacia el presidente. Hacia el control de lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso ahí? decía que era cuchicheo. Sí, ¿qué es lo que está pasando ahí, Enrique? Tú que estás inmerso en este mundo judicial. En este terrible mundo, ¿no? Del mundo judicial, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, feliz día, como dicen los guatemaltecos, feliz día del cariño para todos, para ustedes dos y para todos los radioescuchas, del ¿no? cariño. Sí. Me llega. Me gusta mucho la expresión chapina para identificar el día de San Valentín, el día del cariño. Así que saludos a todos los radioescuchas, ¿no? Y a quienes nos ven por otra plataforma. En realidad, digamos, quizás hay que tener en cuenta esta disputa entre un grupo de magistrados y el presidente y otro grupito de magistrados que son como los que no toman decisiones, ¿no? Hay que tener en cuenta primero, digamos, el aspecto formal. Francamente, la ley orgánica judicial no es muy precisa, no es clara, no es contundente en saber quién tiene el poder administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Si le corresponde al presidente, como se puede entender de algunas disposiciones, o le corresponde al pleno de la Corte. O sea, no hay una frase así que nos diga esto es en blanco y negro. Explícita, es lo que tú dices. Exactamente, no es. ¿Qué es lo que había sucedido históricamente? Es que quien conducía administrativamente la Corte Suprema y el órgano judicial era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí ya dependía mucho del talante o el perfil de cada presidente si procuraba, digamos, estos nombramientos de las jefaturas, los platicaba, hacía un consenso con los otros magistrados, aunque luego formalmente quien firmaba el nombramiento era el presidente, ¿no? Y también han existido presidentes de Corte Suprema de un talante, voy a llamarlo un poco más impositivo, pues que ni siquiera le preguntaba a los otros magistrados y nombraba a él, digamos, a los jefes o empleados que él quería. ¿Qué es lo que sucedió?
a partir del 1 de mayo, el magistrado, porque en realidad es magistrado, está impuesto como presidente, pero es magistrado, el señor López pues comenzó a nombrar y comenzó a hacer cambios prácticamente en todas las jefaturas y gerencias de la Corte Suprema de Justicia e inclusive también en muchísimos empleados, digamos las secretarías de las salas. También colaboradores, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional fueron trasladados a otras áreas, ¿no? De la Corte Suprema e inclusive a otros tribunales. Esto ya se va a hacer público, digamos, todo este detalle, pero el presidente impuesto de la Corte, el señor López, es quien había estado tomando las decisiones administrativas. ¿Qué es lo que pasó el martes? Y le voy a comentar, y voy a repetir, voy a tomar el vocablo que ocupaste, Diana Verónica, el cuchicheo, el chambre, que había algo, ya se venía hablando desde como en noviembre, ¿no? De que se estaba enfrentando, digamos, que habían aguas turbulentas, ¿no? En la Corte Suprema, y que los otros magistrados le iban a quitar el poder al magistrado López, ¿no? El poder administrativo. Eso se venía más o menos hablando desde noviembre, finales de noviembre básicamente, ¿no? Eso era lo que circulaba en pasillos judiciales, para decirlo en forma elegante, ¿no? Y efectivamente Salvador Enrique, antes que continúes, una consulta. Estos cambios en jefaturas los podía hacer, bueno, porque dices es lo que se ha venido haciendo, porque no hay una directriz explícita para la parte administrativa. Estos cambios los podía hacer el presidente de la Corte Suprema de Justicia tras evaluaciones, tras consultas. ¿Cuál era el criterio o cuál ha sido la tendencia del criterio para poder justificar estos cambios? Mira, te comento, digamos, cuando a partir del 1 de mayo que el señor López, digamos, asumió la presidencia, él comenzó a hacer los cambios. Desconozco el detalle si alguno los platicó, pero prácticamente comenzó a hacer los cambios, porque la práctica esa era, Diana Verónica, que era el presidente el que tomaba la decisión, y por lo tanto, él comenzó a hacer los cambios. Ahora bien, seamos francos, de ninguna forma hubo evaluaciones, análisis técnico, análisis de currículum, nada. Nombró cheros. Gente, digamos, que supuestamente eran de confianza de él para poder en las jefaturas y en las gerencias, ¿no? Nombró amigos, cheros. No ha habido ningún análisis de perfil técnico o algo así. Miren, esta persona tal. Nombró amigos, ¿no? Prácticamente él, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió la semana, el 8 de febrero? Después vamos a ver un poquito las causas y tal. Es que efectivamente se le revelaron, digamos, al presidente, no sé si él no se daba cuenta, ¿no? O él fue el último en darse cuenta, ¿no? Que ya tenía una revolución interna, ¿no? Y el 8 de febrero, de forma sorpresiva, formalmente, ¿no? Y digo sorpresiva porque en la agenda de Corte Plena del 8 de febrero aparecían tres temas que iban a analizar, meramente formalitos, y no aparecía ningún tema relativo al cambio de jefatura. ¿Qué es lo que resultó? Pues que un magistrado dijo, miren, no estamos satisfechos con la gestión administrativa. ¿Cuál magistrado? Entiendo yo que el licenciado Portillo, Enrique Portillo, Peña Portillo, pues, dijo, no estamos conformes con la gestión administrativa, ¿no? Del presidente López, y por lo tanto necesitamos hacer cambios, y consideramos que es Corte Plena y no el presidente quien debe hacer estos nombramientos. Y comento, no solamente han sido gerencias, jefaturas, subjefaturas, sino también inclusive hasta algunos empleados, colaboradores internos, ¿no? Después el licenciado Marroquín, otro magistrado, ¿no? Dice, apoya la postura del licenciado Portillo Peña y dice, sí, no estamos satisfechos y todo, y hay que hacer cambios, ¿no? El magistrado López se sale de las audiencias, de la sesión de Corte Plena, y pues los 11 magistrados, de los que quedaban, pues 11 magistrados, la mayoría propietarios, pero tengo entendido que hay suplentes, pues decidieron que quien es
la autorizada legalmente para hacer los nombramientos es Corte Plena y no el presidente, y dispusieron hacer pues 10, al menos lo que conocemos públicamente y formalmente, y lo digo esto porque hay un memorándum que circuló en los tribunales, ¿no? Procedieron a nombrar 17 nuevos cargos, ¿no? Hicieron los cambios, ¿no? de estas personas. Y quiero señalar, no se trató de algo, ¿cómo decirles?, improvisado, ¿no? Porque tú no llevas una lista de 17 cambios y ahí te pones de acuerdo. Esto ya estaba platicado desde antes, ¿no? Es decir, entre los 11 magistrados que, entre comillas, le dieron un golpe al licenciado López, ¿no? Esto ya estaba platicado, así que, pues, yo no sé si él no se dio cuenta o qué, ¿no? De esto. Así que hoy prácticamente, en las condiciones actuales, el mensaje que le han enviado a López es, los otros magistrados, es decirle: tú ya no mandas administrativamente, tú ya no mandas en la corte, quienes mandamos somos nosotros y nosotros nos vamos a ir poniendo de acuerdo cómo vamos a manejar la corte. Así que prácticamente el licenciado López ha pasado a ser, voy a llamarlo, para decirlo en términos castizos, un convidado de piedra dentro de la gestión de la Corte Suprema de Justicia, digamos, casi un figurante, ¿no? Para cambiar, para hacer estos cambios, Salvador Enrique, Corte Plena tuvo que hacer modificaciones a la ley orgánica o al protocolo de nombramiento de cargos, o qué es lo que sucedió, porque esto, o sea, para darse tiene que quedar de aquí en adelante. Diana Verónica, ¿cuál es el problema? Como les comentaba, digamos, la Corte no puede modificar la ley orgánica, tendría que ser, como es una ley, la tendría que modificar la Asamblea Legislativa. Ajá. Simple y sencillamente ha existido, voy a decirlo, una nueva interpretación de la ley. Como les decía al inicio, como la ley no es clara, no es precisa, no es explícita, entonces antes se entendía que quien gestionaba administrativamente era el presidente, y ahora en cambio, pues hay una segunda interpretación que dice: no, quien va a gestionar administrativamente es Corte Plena. Pero, ¿quién firma? Aquí habría que averiguar quién va a firmar los cheques para todo lo administrativo ya a partir de febrero, pues, o marzo. O no tiene nada que ver. Tony, no, eso lo va a firmar precisamente nombrado un nuevo jefe, digamos, de finanzas. Entonces, como no se firman cheques, eso es en automático, no se mandan las cuentas ni nada. Pues supongo, y dado el silencio que ha guardado el licenciado López, yo me imagino que ya vio que, como dicen, como dirían en mi barrio, ya le dieron en la NEC, y yo creo que ahí se va a quedar, porque si no hubiera reaccionado, ven que lo único que reaccionó alguien fue un grupo que ni siquiera se sabe quién es, que decían que eran jueces del Salvador, pero no aparecía ningún nombre, y que apoyaban al licenciado López, y que quien debía de administrarlo es el presidente y no la Corte Suprema. Pero insisto, es un tema de debate, ¿no? Es un tema de debate, ¿no? Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene para la administración de la justicia y cómo nos rebota a nosotros los ciudadanos o quienes acuden a esas instancias para pronta y cumplida justicia? Vaya. Yo creo que hay que tener quizás previamente, Tony, digamos, la perspectiva, y por lo menos desde afuera veo yo que esta situación, digamos, que se ha dado en la Corte Suprema, básicamente nos refleja, al menos objetivamente, 5 situaciones. Uno, quizás la más importante o quizás la más real, es la pérdida de confianza del presidente Bukele hacia López. Porque esto, con franqueza, yo sé que son cuchicheos, pero también, como dicen, cuando tiene cola, cuando tiene pico y se mueve como pato y dice cuac, es pato. O sea, y aquí quien manda en la Corte Suprema es el presidente. Entonces, en primer lugar, López Gedés perdió la confianza del presidente Bukele. 2, perdió la confianza de los magistrados, del resto de magistrados. 3, nos refleja la falta del liderazgo de López. 4, nos refleja el desorden y la arbitrariedad que existe en el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial,
que no dependen, digamos, de análisis técnicos, evaluaciones, de currículum ni nada, sino que depende de las confianzas hacia una persona o la confianza de un grupo, ¿no? Y quinto, francamente, pues una lucha de poder interno. Y quiero señalar, por ejemplo, y con lo que mencionas, este desorden, ¿no? Yo creo que las primeras consecuencias de esta situación es, primero, un desorden en el nombramiento de los funcionarios judiciales. Un desorden. Y solo les voy a poner un ejemplo. Desde el 1 de mayo hasta el 8 de febrero, en la sección de investigación profesional, y esto lo digo pues porque le doy seguimiento a un caso en mi contra en esa sección, en la sección de investigación profesional, desde mayo, o sea, hasta febrero, es decir, en apenas 9 meses, han nombrado 4 personas en ese cargo, en la jefatura de la sección de la investigación profesional. Eso es demencial. 4 personas en 9 meses. O sea, significa que no hay ningún análisis técnico, sino que te deja de caer bien el que has puesto, mejor lo quitas y pones a otro. Entonces, digamos, eso entonces se va a repercutir, y aquí voy al segundo punto, es esa arbitrariedad en el nombramiento de los funcionarios judiciales, que no hay estabilidad en el nombramiento de los funcionarios, genera en primer lugar una ineficiencia en la administración de la justicia. Y 2, una inestabilidad en los funcionarios judiciales. ¿Y eso en qué nos repercute en los ciudadanos? En un peor servicio de justicia. Si ya de suyo la administración de justicia en El Salvador tenía muchísimos defectos estructurales, estas situaciones vienen a profundizarlos. ¿Por qué? Porque debería de existir una estabilidad en el nombramiento de los funcionarios. Si eliges un buen gerente, si eliges un buen jefe de una sección o de un departamento, pues bueno, eso ayuda, ¿no?, a que esté funcionando mejor esa oficina. Pero si en 9 meses lo has cambiado 4 veces, discúlpenme, ustedes saben que yo no soy futbolero, ¿no? Esto es que como que en 9 meses estés cambiando al director técnico de un equipo de fútbol. No vas a lograr darle un perfil, una estructura a ese equipo. O sea que estos 4 cambios los hizo López Jerez. Los primeros 3 cambios los hizo López Jerez, uh-huh, y el último que había nombrado él fue el que quitaron el 8 de febrero. Entonces, en 9 meses, 4 cambios. Pero además de eso, también se les está mandando un mensaje a todos los funcionarios judiciales. Les están diciendo, igual que a los jueces, es, deben de portarse bien. Porque si no nos hacen caso, si se nos salen del huacal, pues sencillamente este nuevo grupo de magistrados los vamos a cambiar, los vamos a quitar y vamos a nombrar a otras personas que sean de nuestra confianza, ¿no? O sea, eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, al nivel del cuchicheo, me gustó mucho esa expresión de Ana, ¿no? El nivel del cuchicheo es que aquí tenemos una sección en los deportes que así se llama, el cuchicheo deportivo. De ahí viene. Ese es el origen. Okay. Estamos bien deportivos, no definitivamente, no ahora con la Corte Suprema. Decía, el cuchicheo es que precisamente todas estas jefaturas, estos 11 magistrados, se las han como distribuido también. Es decir, que han nombrado, cada uno ha nombrado, digamos, como diciendo, vaya, mira, ok, vamos a quitarle el poder a López, pero yo quiero nombrar al jefe de la sección de investigación profesional. Otro dice, no, yo voy a nombrar entonces al jefe de la sección de probidad. Otro dice, yo voy a nombrar al gerente. Es decir, ¿no?, como ya son 11, pues como que se las han ellos distribuido, ¿no?, los poderes, ¿no? Lo cual insisto, el problema es mayor ineficiencia en la administración de justicia. ¿Te imaginas haciendo tantos cambios y llega alguien nuevo y de repente alguien no hace caso, lo quitan y ponen a otro, ¿no? Entonces, nunca se termina, digamos, de estabilizar esta situación. Así que la consecuencia de esto, efectos prácticos para los ciudadanos, es un peor servicio de administración de justicia, tanto en carácter administrativo como en carácter jurisdiccional. Y vemos en el aspecto jurisdiccional en jueces, ustedes lo saben, ¿no? Cada vez que un juez se manifiesta contra el régimen del presidente Bukele o hace expresiones de queja contra la Corte Suprema impuesta,
los traslados, ¿no? Como ven, pues, el juez Antonio Durán lo trasladaron de San Salvador a Zacatecoluca, a otros magistrados los trasladaron de San Salvador a Cojutepeque, a otros magistrados de San Salvador a Santa Ana, ¿no? Porque como no los despiden, porque no tienen ningún motivo para despedirlos, pues arbitrariamente están haciendo estos traslados. O igual, ¿no? La jueza que resolvió no admitir la demanda presentada por una diputada de San Salvador la mandaron, creo que a Panchimalco. Y a la jueza que decretó la libertad de algunos exfuncionarios del FMLN que están penalmente procesados, que ya decretó la libertad domiciliaria y no la detención provisional en prisión, de San Salvador la han trasladado, pues, digamos, a Mexicano, ¿no? Entonces aquí es, si no te portas bien, si no nos haces caso, ¿no?, a lo que estamos haciendo, pues entonces vas a ser sancionado. Yo creo que ese es también el mensaje que se ha enviado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que tú estás diciendo es que los magistrados están decidiendo en base a temas políticos y no a temas judiciales, no apegados a derecho. Sí, no, por supuesto, pero así es, pero Diana Verónica, no podíamos esperar otra cosa. O sea, seamos francos. Por ejemplo, las personas que usurpan cargos y despachos en la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional, desde el momento en que esas personas decidieron participar en ese acto ilegal del inconstitucional violatorio de tratados internacionales del 1 de mayo, tú no puedes esperar que esas personas vayan a estar resolviendo conforme a ley, Diana Verónica. O sea, es pedirle pedas al olmo, ¿no? O sea, o igual, los otros magistrados, digamos, además de estas personas que están en la Sala de lo Constitucional, ¿no?, ahí usurpando funciones y despachos, los otros magistrados, los que sí son al menos aparentemente magistrados, ¿no?, porque cumplen, formalmente llegaron bien, aplicaron la ley de purga de los jueces, una ley totalmente violatoria de la Constitución, de tratados internacionales y de la misma ley orgánica judicial. Desde el momento en que estas personas se han estado prestando a nombrar más de 160 jueces, sin tener ternas del Consejo Nacional de la Judicatura, que la Constitución señala que los jueces deben ser nombrados por ternas propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura. Sin embargo, estos magistrados han nombrado más de 160 jueces, casi 200 jueces, porque comenzaron a quitar algunos, y por eso insisto, es el desorden. Hubieron jueces que los nombraron en septiembre, duraron una semana, y los quitaron, ¿no? Porque no, mira, ese no, tal. Los quitaron. Te quiero decirte, desde el momento en que estas personas decidieron participar en ese acto de estar nombrando jueces sin tener ternas del Consejo Nacional de la Judicatura y que estaban violando toda la normativa constitucional, legal e internacional, es evidente que no podemos esperar de esta gente aplicación de la ley o ajustarse a la ley. No, es pura arbitrariedad, Diana Verónica. Están actuando absolutamente, totalmente de modo arbitrario. Y el Consejo Nacional de la Judicatura tampoco dice nada, porque, pues sí, si yo soy magistrado del Consejo Nacional de la Judicatura y me han puesto ahí para hacer ese trabajo, si yo veo que mi trabajo no es respetado, pues debería de pronunciarme, digo yo. No, por supuesto, pero Diana Verónica, aquí volvemos, digamos, a las realidades. Los miembros, los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura están, por así decirlo, los pintados. Consejeros, tienes razón. Están pintados. Es más, inclusive la expresidenta, la doctora Rosa de Parada, fue muy honesta. Ella iba a participar en el proceso para intervenir, digamos, para buscar una reelección, pero cuando ella vio cómo están las cosas, hay una carta muy interesante de ella, donde dice, miren, me voy a retirar de esto. Ya no quiero seguir, ya no voy a intentar la reelección, dice, porque el Consejo Nacional de la Judicatura, dice, con esta reforma, con estos cambios que la Corte está haciendo lo que quiere, ha pasado a ser, dice, una figura decorativa. En estos momentos el Consejo Nacional de la Judicatura es una figura totalmente decorativa. Te apuesto que en el Consejo Nacional de la Judicatura, en estos momentos, los consejeros seguramente les duele la espalda de estar solo sentados sin hacer absolutamente nada. Porque ya, si no,
la labor más importante, el Consejo Nacional de la Judicatura supuestamente debe hacer 3 cosas. Hacer propuestas de jueces, que es lo más trascendente, evaluar jueces y administrar la capacitación, no administrar la escuela de capacitación judicial. Pues la de hacer propuestas de jueces, que es lo más importante, no lo están haciendo y no lo van a hacer, porque la Corte Suprema, basada en esta ley que purgó los jueces, te dicen que ellos pueden quitar, poner y trasladar como ellos quieren. Así que el Consejo Nacional de la Judicatura, pues están pagándoles, me imagino que buenos sueldos, pues por no hacer absolutamente nada, en realidad. Eso es lo que está sucediendo. Preocupa también el hecho de que ahora, o sea, uno busca a los mejores profesionales, no solamente desde el punto de vista profesional, sino que desde el punto de vista de integridad como persona, que ejerzan cargos públicos, Salvador Enrique. O sea, por ejemplo, el jefe de probidad, por ejemplo. Tanto que ha sido el debate sobre darle más dientes, darle más fuerza al Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora se cambia, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tú dices, se pone de acuerdo a las decisiones que toma Corte Plena, pero no por capacidades, sino por allí quiero poner a fulano de tal o a fulana de tal. Entonces, de acuerdo a ti, es un retroceso en la organización de la Corte Suprema de Justicia. Sí, en mi opinión es un retroceso, digamos, que pone en evidencia, digamos, ya estas deficiencias estructurales que nunca ha estado, lamentablemente, digamos, no tenemos una ley de la carrera administrativa que funcione, que diga, mira, la forma de llegar a ocupar este cargo es teniendo este perfil, no tener el perfil del funcionario. Y la ley del servicio público también, que ahí está pendiente en la Asamblea Legislativa. Así es, exactamente. Al no tener una ley de la función pública, digamos, que nos permita, entonces los nombramientos se hacen en forma arbitraria. Así que eso, digamos, se va a ir profundizando, Diana Verónica, digamos, y Tony, porque si ya lo hacen con los jueces, que supuestamente, constitucionalmente tienen garantizada estabilidad e independencia, pues, ¿cómo no lo van a hacer con los funcionarios administrativos? Es decir, el primero que no se les ponga, digamos, el primero que no se les cuadre, pues va a suceder que definitivamente los van a quitar, ¿no? Eso va a ser muy, insisto, es una profundización, digamos, del desorden, de las deficiencias de la estructura de la justicia salvadoreña. Enrique, ¿cuáles son estas jefaturas y qué incidencia, bueno, en las que hay nuevos nombramientos y qué incidencia tienen, digamos, en la administración de justicia para que la gente tenga más o menos una idea y nosotros también? Mira, no me las puedo toda memoria porque fueron 17, pero sí, digamos, la sección de investigación profesional que ya le comentaba, que es la sección encargada de investigar a abogados y notarios en el libre ejercicio para saber si han tenido conductas ilegales o no. La sección de investigación judicial, que es la encargada de controlar o investigar a jueces en funciones, ¿no? Para saber si su conducta es apegada o no. También han nombrado un nuevo gerente de finanzas, ¿no? Manejar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, no me acuerdo cuántos millones de millones son. Recordemos que constitucionalmente es el 6% de los ingresos corrientes del Estado, es decir, es un platal. Eso es un platal, digamos, para este país, ¿no? La Corte Suprema administra un dinero. Solo les voy a poner un ejemplo. En las democracias consolidadas, generalmente la administración de justicia no gasta más allá del 2% del presupuesto. 2%. En este país pueden andar copiando cosas sin saber qué hacerlo, se le puso el 6% y es un dineral que maneja la Corte Suprema de Justicia. Entonces han puesto un nuevo gerente de finanzas, también un nuevo gerente de planificación institucional y con franqueza no me recuerdo qué otro cargo, ¿no? Pero ya son públicos. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el año 2022 incrementó $23 millones y llegaría a los $394 millones. Imagínate, casi $400 millones. Entonces ya dice, yo me imagino, que especulo, y esto es otro cuchicheo, ¿no? Que pues los magistrados dijeron, hey,
y con este platal y nosotros aquí magistrados y cuál es la gracia, no tal, pues no, también metámonos. Yo no estoy diciendo que vayan a hacer cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero te implica pues que en lugar de dárselo a una persona, pues lo está manejando ya todo un grupo, ¿no? Es que saben, y les voy a comentar, hombre, y esto porque sí lo sé, digamos, no lo puedo contar de personas directamente, es que ser magistrado de corte, desconozco los motivos por los cuales muchas personas lo miran como una cuestión de obtener privilegios, ¿no? De obtener, dicho respetuosamente, prebendas. Son migajas del poder, ¿no? Pero ya alguien se siente poderoso, no, yo no lo logro explicar, no me lo logro explicar, pero una vez sentados en la silla de magistrados, ¿no? Automáticamente, ¿no? Alguien ya se cree que tiene derecho a tener dos vehículos, que le den dos vehículos y que le den 400 o 300 dólares, no sé cuánto de gasolina para cada uno, y que le pongan un motorista y que le pongan una seguidora, y tú decís, ¿y para qué quiere dos vehículos? Ah, no, es que en el otro, en uno voy a andar yo y en el otro van a llevar a mis hijos o a mi mujer o a mi marido para otro lado, automáticamente. Pero ¿y esto no se había quitado en la corte presidida por Belarmino Jaime, Florentín Meléndez? Yo me recuerdo que se dio ese debate, sí, Salvador Enrique. Por supuesto, y llegaron a quitar todo eso y dijeron, no, vamos a dejar un vehículo y un motorista. Sí, no, pero eso sucedió precisamente bajo la presidencia liderada por el doctor Jaime. Uh-huh. Automáticamente, después comenzó a hacerse otra vez el relajo. O sea, terminó esa sala de lo constitucional y cambió la cosa otra vez. Bueno, desde antes, desde que el doctor Jaime dejó de ser presidente, uh-huh, y empezó a ser presidente el doctor Navas, ¿no? El Pineda Navas, ya comenzaron a darse unos cambios sustanciales en eso, inclusive, ¿no? Por ejemplo, ya durante la administración del doctor Pineda Navas, una magistrada que jurídicamente ya no podría ser magistrada, pero que ahora usurpa funciones en la sala de lo constitucional y que fue inconstitucionalmente prorrogado su periodo, ya desde antes andaba en vehículo blindado, atrás un pick-up, con 12 guardaespaldas, no tal, y además de ese otro vehículo encargado, y lo puedo decir porque este servidor lo vio, digamos, casualmente llegando a la corte, ¿no? Y todo, dije yo, wow, y hoy los magistrados andan en blindada. Pero les digo, son esas cosas raras, ¿no? Yo lo he llamado a veces síndrome de la silla del magistrado, ¿no? Se sientan y piensan que ya están rodeados de una aura de poder, ¿no? Tal. Pero les voy a comentar también un punto muy importante que es relevante respecto de lo que sucedió el 8 de febrero. Eso nos demuestra que esos 11 magistrados están más interesados en los temas administrativos que en los temas jurisdiccionales. ¿Para qué debería servir el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la esencia de un tribunal? Dictar sentencia, dictar justicia. ¿Qué nos están diciendo estas personas del 8 de febrero, estos magistrados? Que les da igual los temas jurisdiccionales, que para ellos lo importante es el poder administrativo, el poder manejar el presupuesto, esos casi 400 millones de dólares, el poder quitar y poner empleados. Para ellos ese es el poder. En realidad es una distorsión de lo que debería de suceder en la administración de justicia. O sea, un juez o un magistrado debe ser poderoso por la calidad de las sentencias que dicta, no porque si pone o quita, digamos, un empleado o algo. ¿Saben qué va a suceder? Y se va a profundizar, que como ahora ya no es el presidente, entonces cada magistrado va a querer poner jueces y empleados que le gusten a ellos, que ellos quieran. Por ejemplo, se denunció, yo no lo puedo demostrar, pero se denunció, y eso fue ya no fueron cuchicheos, sino que fueron, digamos, denuncias periodísticas, que familiares, inclusive, digamos, parece que la cuñada y familiares del magistrado marroquín han sido nombrados, digamos, como jueces. Entonces ya cada uno, digamos, ya no va a ser, discúlpenme la expresión, ya no va a ser el nepotismo del presidente López. Hoy va a ser el nepotismo de 11 personas, es decir,
Si antes iban a haber, digamos, un nepotismo, arbitrariedades de una sola persona, hoy, y digamos, iban a meter 10 parientes o cosas así, pues hoy en 11 van a meter 110 parientes. O sea, eso va a ser profundizar todas las deficiencias estructurales del sistema judicial, lamentablemente. Enrique, tú estás siendo investigado por parte de esta sección de, ¿cómo se llama? De investigación profesional. De investigación profesional. Tú nos has dicho acá que es producto de las cosas que tú dices. Que tú denuncias. Lo que tú denuncias, declaraciones tuyas, tu forma de pensar, y que por eso lo que quieren es quitarte tu profesión, o sea, que impedirte que puedas seguir siendo abogado, ¿verdad? Pero entiendo que estás sometiéndote al proceso, como probando un poco el sistema. ¿Cómo va esa situación y si después de esto es todavía más cuesta arriba tu caso? Mira, te comento primero cómo está. Efectivamente, en julio comenzó el proceso en mi contra, ¿no? Creo que son esas casualidades, ¿no? Un día que se publica precisamente un editorial, digamos, criticando, digamos, las actuaciones de la Sala de lo Constitucional impuesta, pues ese mismo día formalmente me inician el procedimiento, aunque ya pues, una Tinkerbell ahí, ¿cómo se dice? Campanita. Una campanita, ¿no? O campanito, ya me había avisado, van contra vos, ¿no? Me han dicho, ya te van a iniciar un proceso. Y efectivamente me lo iniciaron en julio, así que ya tenemos 7 meses. Pues fíjate que precisamente en esto de los cambios, resultó que la segunda persona que había nombrado López como jefe de la sección de investigación profesional, este servidor le había solicitado que el procedimiento se tenía que suspender por ciertos motivos, pero dijo que no se podía suspender. Llega el tercer nombrado por López Gedés, y después de sorpresa dice, no, sí voy a suspender el procedimiento mientras se terminan de agotar algunos aspectos administrativos. Y entonces a la fecha, desde hace aproximadamente 3 meses, el procedimiento está ahí suspendido, es decir, suspendido en el trámite, todavía falta agotar algunas fases, ya las fases más importantes ya transcurrieron, sobre todo creo yo que quizás la fase más importante es que este servidor ya rindió una declaración que afortunadamente nos costó, lo tuvimos que pelear, pero fue grabada para que después no fueran diciendo ninguna cosa, fue grabada, tenemos la copia de la grabación de la declaración que dio este servidor, pero también se ha detenido, ¿no? Porque este servidor, las personas que ordenaron que me iniciaran el procedimiento son los 4, entre comillas, magistrados que usurpan funciones en la Sala de lo Constitucional. Ellos fueron las personas que ordenaron que me procesaran. Entonces he recusado a esas personas. Y como los he recusado y no habían nombrado suplentes, entonces ellos dicen que no estaban las personas suficientes para conocer del caso. Así que ahí se ha enredado el caso, ahí está detenido el caso, ¿no? Este servidor estoy convencido pues que no es un caso tal. Inclusive, lo he dicho públicamente, pues uno de los magistrados impuestos, saben que le da like a unas cuentas troles cuando me insultan. Es decir, cuando me insultan, ¿no? Porque he ido a una marcha, digamos, de las ya conocidas marchas que llegamos allá hasta la Plaza Cívica, ¿no? Y todo. Y entonces, como ustedes saben, pues ya ahí anda gente pues tomando fotos y todo, y después algunas cuentas troles pues comienzan a insultarme, ¿no? A difamarme y todo. Y pensar que hay una persona ahí que está como magistrado y le da like a los insultos hacia mi persona. Imagínense qué confianza voy a tener que alguien me va a juzgar, que alguien así me va a juzgar imparcialmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, también han sido recusados, así que ahí se ha quedado detenido. Comento que yo ya denuncié mi caso en instancias internacionales, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que va a ir pasando, pues, pero como dice Alejandro Sanz, pues mi palabra no está en venta y me vale madre lo que me digan, francamente. Eso es lo de Enrique. Y hay un tiempo para esto.
O sea, porque tú dices, en este momento está como estancado porque no han nombrado los suplentes de los magistrados que tú pediste que recusaran, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hay un tiempo para esto o va a llegar un momento en que como no se nombran o como se mantiene ahí en pendiente, se vencen los plazos? Legalmente se vencen los plazos y por lo tanto, si se vence ese plazo, yo tendría que quedar exento de cualquier responsabilidad, Diana. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Eso, digamos, ya uno está suficientemente viejo y ya sabe cómo se piensa, digamos, entre comillas, digamos, la parte contraria, que en este caso son los que me están juzgando. Aunque se llegue el plazo, que si no me han resuelto de fondo, el proceso tendría legalmente que terminar, sé que van a decir que como ha estado suspendido, entonces ese plazo no se cuenta y por lo tanto todavía sigue. Eso lo tengo absolutamente clarísimo que es lo que me van a decir. Así que pues, no, en salvadoreño ese tiempo no cuenta. Así es, que ese tiempo no cuenta, me van a decir. Entonces, estos 3 meses que está suspendido, te apuesto que cuando vence el plazo, yo voy a presentar un escrito diciendo, se ha vencido el plazo, por lo tanto, deben de eximirme ya de cualquier responsabilidad y se debe dar por caducado el procedimiento. ¿Qué me van a decir? No se ha vencido el plazo, me van a decir, porque como está suspendido, entonces solo han pasado 6 meses válidamente, que sí se cuentan, los otros 4 meses no se cuentan, me van a decir, 5 meses no se cuentan, y aquí te vamos a continuar teniendo, así como dicen en jabón, ¿verdad? Como diciendo, si vemos que seguís hablando muy fuerte, niño, te vamos a suspender, ¿verdad? O sea, quédate callado, ¿verdad? Pero vamos a ver. Calladito te ves más bonito, es decir, Salvador, así es. Salvador Enrique. Y otra desventaja de esta situación es que por haberte abierto una investigación en el área de sección profesional, esto queda en tu currículum y va en detrimento de él. Sí, definitivamente, ¿no? Porque al final, pues, al padecer, digamos, una sanción, tengo más de 30 años de ejercicio, con lo cual ya les dije, digamos, casi mi edad, ¿no? Pero si estás bicho, sos igual que nosotros. Sí. Entonces sí, hombre, estamos hipotes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Efectivamente, pues, alguien no va a conocer, digamos, directamente, digamos, que el motivo de la suspensión en el ejercicio de la profesión, como dirían en términos hollywoodenses, quitarme la licencia para ser abogado, pues ha sido por un procedimiento, por un proceso políticamente condicionado. De acuerdo, ¿no? Va a aparecer ahí mi suspensión y ya. De acuerdo a lo que nos has dicho tú, o sea, según tus palabras, el magistrado Oscar López Jerez habría perdido, dijiste, la confianza de Casa Presidencial o del presidente de la República. ¿A qué, si eso es así, de acuerdo a lo que nos has contado esta mañana, por qué habría sido eso? Fíjate que eso sí ya no va a ser cuchicheo, eso sí va a ser chambre. Esto sí es lo que voy a decir. Sí, no, pero tratemos de apegarnos más a la información que tengas, ¿verdad? Va. Lo que algunas fuentes me han comentado es que el licenciado López, precisamente como recordemos que los 5 personas designadas el 1 de mayo aparecen en la lista Engel, tengo entendido, se me han expresado que el licenciado López sostuvo una reunión con funcionarios de la embajada estadounidense, no precisamente por este nombramiento, por esta designación, dice la ley estadounidense, por esta designación en la lista Engel. No sé qué platicaron, ¿no? Pero aparentemente hubo una reunión con funcionarios estadounidenses. Y esa reunión, aparentemente, que sostuvo el licenciado López, lo hizo sin permiso del presidente de la República y por lo tanto, ¿no? El presidente de la República le perdió la confianza hacia el licenciado López, ¿no? Porque decir, ¿cómo es que te vas a platicar con una administración estadounidense con la que yo, el presidente de la República, todos los días casi que me estoy peleando, ¿no? Y con la que he dicho que actualmente, como dijo la ex encargada de negocios, las relaciones están en pausa. Entonces, eso es lo que me han dicho, Tony, ¿no? Que eso fue lo que motivó la pérdida de confianza, ¿no? Pero aquí no hay independencia de poderes, pues.
Diana Verónica, o sea... Ternurita me estás diciendo. Ay, ternurita. Que vamos, o sea, seamos realistas, o sea, no lo hay. Desde mejor tomo café, ajá. Así es, mejor tómese un cafecito. El Aviva Café, el Aviva. Bueno, vamos a ver si es qué... posible... Vamos es a ver. muy temprano para ponerle piquete, pues. Pero que sea. El carajillo, hay que hacer un carajillo. Al final, pues, quienes sí acuden al sistema judicial o por X o Y motivo tienen que ir a parar a un juzgado, pues lo que se busca es eso. La finalidad es pronta y cumplida justicia. Exacto. Ya de por sí esto no, por razones administrativas, del sistema, políticas, mora judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya costaba, pues ojalá que estos cambios no vayan más en detrimento de lo que ya estaba complicado, pues. No quiero ser ave de mal agüero, no me cae mal serlo, pero te digo, Tony, se va a profundizar. Es que si en estos momentos, digamos, la Corte Suprema estaba siendo totalmente servil al presidente y ahí ya hay, digamos, una alteración del sistema, digamos, netamente político, pero ¿qué es lo que sucede? Esto es como un cáncer, es decir, si se pierde la independencia al nivel alto, y por eso fue que después decidieron cambiar a los jueces, el cáncer de la corrupción genera metástasis en todo el sistema, ya no solamente en el ambiente, digamos, político, sala de lo constitucional o Corte Suprema de Justicia, sino que después ese cáncer de la corrupción te invade todo el sistema. Lo vemos en materia penal, ¿no? Sosteniendo a personas que en mi opinión deberían de tener detención domiciliaria, los mantienen en la cárcel, ya en materia penal. Y esto después va a pasar a materia civil, a materia mercantil, a materia laboral, a materia de familia, porque ya en lugar, como los jueces están siendo nombrados sencillamente por decisiones arbitrarias, entonces ya cualquier persona va a saber que en lugar, como tú dices, de ir a buscar un juicio imparcial y limpio, van a decir, no, mira, este juez fue propuesto y apoyado por tal magistrado. Entonces han de hablar con ese magistrado porque ese magistrado le va a dar órdenes al juez. Entonces en todas las materias, pues así decirlo. Pero eso no significa que antes de los cambios no ocurriera. O sea, sí, pero yo creo, por supuesto. O sea, no hay que chuparse el dedo. El sistema judicial funciona tocando. No. O sea, dio guardia ir a caer ahí. De hecho, todos los años, o sea, ¿cuántos años llevamos en que es señalado como un sistema nada pegado? Corrupto, nada pegado al derecho en realidad? O sea, de eso siempre se ha hablado. Totalmente de acuerdo, pero vamos a estar peor. O sea, como decíamos en el barrio, el infierno siempre tiene una grada más hacia abajo. Si ya estábamos mal, vamos a estar peor. O sea, eso es lo que yo francamente lo veo. Miren, como yo digo, los abogados, digamos, la expresión abogado significa advocatus, ¿no? De latín. Ya ven que me estoy poniendo ahorita, ya a esta hora ya me pongo intelectual, ¿no? Didáctico. Me pongo, ya llevas tu segundo Aviva Café. Uh-huh. Así es, así es mi segundo cafecito. Entonces, significa representar a otro, ¿no? Defender, hablar en nombre de otro. Pero en los sistemas corruptos, el abogado dejamos de tener algún valor o algún sentido, ya les voy a comentar. ¿Por qué? Porque al ser el sistema corrupto, es que da igual lo que digas. Lo que depende son el tráfico de influencias. Ser lobistas, los abogados pasan a ser lobistas, ¿no? En lugar de ser defensores y aplicadores de la ley. Y les voy a decir un tema que lo expresé en mi cuenta de Twitter. Saben que legalmente en audiencias de apelación tendrían que ser audiencias orales, públicas, pero como están nombrando jueces y magistrados muy malos, ahora la Sala de lo Civil ha dispuesto que no hay necesidad de hacer esas audiencias orales y públicas, que todo lo pueden hacer por escrito. Al hacerlo todo por escrito, entonces no queda reflejado, digamos, el debate, porque simple y sencillamente por escrito. Y lo voy a decir, miren, en el despacho, como nos dedicamos a esta área muy específica, hemos tenido la suerte, digamos, de asesorar a empresas
en temas constitucionales prácticamente en toda la región centroamericana. Me recuerdo una vez en Nicaragua, ¿no? Le digo a mi cliente, mira, están aplicando una ley que claramente es, le digo yo, violatoria de la Constitución nicaragüense. Ya lo estudié, le digo, leí la Constitución, la ley, ya lo estudié, tal. Es claramente violatorio. Así que te propongo, le digo, que tenemos que ir a promover una inconstitucionalidad de esa ley a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua. Casi se desmaya mi cliente. No, me dijo, ¿cómo vas a creer? Me dijo. Si yo presento una inconstitucionalidad, me dijo, se va a enojar el presidente Ortega, me dijo, porque esa ley la propuso el presidente Ortega. Así que no, me dijo, inventate otra cosa, me dijo, porque yo no puedo promover procesos. Y precisamente la Sala de lo Constitucional de Nicaragua, igual que la Sala de lo Constitucional de Honduras, después del golpe de Estado del 2009, apenas tienen casos. Apenas tienen casos, porque la gente, ¿y para qué va a ir si no tiene confianza en el sistema? Porque dice, ¿y para qué voy a ir a promover una demanda de inconstitucionalidad si la aprobó la Asamblea que domina el presidente de la República? Entonces, ¿para qué me voy a pelear? Entonces no llevo nada, dice, mejor no promuevo nada. Y por ejemplo, digamos, este servidor tiene el privilegio, digamos, que formo parte de una red de constitucionalistas de toda Iberoamérica, y siempre tenemos el problema, mira, vamos a hacer alguna actividad de varios países, pongamos un constitucionalista nicaragüense. No hay. ¿Por qué? Porque desde hace 15 años no se aplica la Constitución en Nicaragua. Desde el momento en que autorizaron la reelección de Ortega, ya no hay. Y después, busquemos un constitucionalista hondureño. Pues, no hay. Desde el golpe de Estado del 9, del golpe de Estado del 9, pues ya no hay. Vamos a ver ahora, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va a funcionar ahora con la nueva presidencia, pero en Honduras y Nicaragua, pues no hay. Vamos a ver, en Venezuela, el referente del derecho constitucional en Venezuela le tocó salir huyendo desde hace como unos 15 años y vive, digamos, en Nueva York. ¿Por qué? Porque igual, digamos, bueno, ¿para qué voy a estar aquí en Venezuela si aquí la Constitución es de balde? Entonces, como constitucionalista, se fue a dar clases a Nueva York, ¿no? O sea, eso es lo que sucede en los países cuando se pierde totalmente la independencia judicial. Así que, con franqueza, sé que sueno, digamos, a decir, puchica, aquí que cómo sos de pesimista y todo. Lo que pasa es que dicen que los pesimistas somos optimistas a veces bien informados, ¿no? Entonces, digamos, vemos las realidades. Bueno, Enrique, gracias por ayudarnos a entender algunas cosas que suceden intramuros, que de hecho el sistema judicial o la Corte Suprema de Justicia como entidad siempre ha sido bastante hermética, ¿verdad? Sí, porque hasta el momento el magistrado presidente no ha dicho nada. Óscar López Jerez no ha dicho nada. No se ha pronunciado sobre toda esta situación. No sé, tú mencionaste a un licenciado más temprano, no sé si es el que habría liderado lo que tú llamaste una revolución. Marroquín, creo que dijiste, Salvador Enrique. Sí, tengo entendido que el licenciado Marroquín es, al menos en los corrillos judiciales, el que dice que está liderando esta Alex David Marroquín Martínez. Así es. Ok, bueno, vamos a ver qué sucede, porque, repito, pues es uno de los órganos, tal vez el que está más expuesto siempre es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y obviamente también el órgano ejecutivo, pero la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido bastante hermética, y entonces entender lo que pasa adentro de esa institución, a veces pues necesitamos hablar con personas como tú. Sí, lo que pasa es que también ¿cómo es? Interpretación de la ley. Y como dice Salvador Enrique, ¿verdad? En esta parte administrativa ha habido, de acuerdo a él, una nueva interpretación de Corte Plena sobre el nombramiento de jefaturas. Así es, eso es lo que ha sucedido, Uh-huh. Lo has resumido muy bien. Un último comentario, aquí dice W. Lemus. En algún momento tú dijiste, antes de decir régimen de Bukele, todo iba bien. Ya con esta frase se sabe del lado que está inclinando la balanza. O sea, como que tú te estás inclinando hacia un lado, Salvador Enrique. ¿Podrías aclarar esa situación? Pues, bueno, mira, en primer lugar, es una opinión. O sea, yo no estoy siendo juez. También no me tienen por qué pedir imparcialidades. O sea, el que tiene que ser imparcial es un juez, digamos, o en todo caso, digamos, como dicen, un periodista tiene que ser objetivamente. Yo no soy periodista, ni estoy ejerciendo tal, simple y sencillamente soy un ciudadano. Y no tiene nada de malo, digamos, por ejemplo, que yo estoy en desacuerdo
con el perfil autoritario del régimen del presidente Bukele? Por supuesto. Es que vamos a ver, es que no hay que ser abogado, no hay que ser constitucionalista para saber que se están violando normas básicas de la democracia. Por lo tanto, mi obligación, no solamente como abogado, mi obligación ética como ciudadano y formado en este campo, es denunciar estas situaciones. A mí no me tiene nadie por qué estar pidiendo imparcialidades o cosas. Es que no soy imparcial. Eso sí, tampoco soy parte, digamos, de una oposición política ni nada. No me gusta la política partidaria, pero esa es una decisión personal de carácter. Pero me toca denunciar las situaciones que estimo yo que son violatorias de las normas básicas de la democracia, ¿no? Muy bien. Ok, Salvador Enrique Anaya, muchísimas gracias por tus comentarios, por exponernos tu punto de vista y también por hacernos entender, ¿verdad? Explicarnos cómo funcionan las diferentes decisiones al interior del órgano judicial y qué es lo que pudiese estar pasando. Como tú lo has aclarado, desde tu punto de vista como abogado constitucionalista. Y con la información a la que ha tenido acceso. Gracias. Gracias. Hasta luego. A la orden, Diana. Un abrazo en el Día del Cariño. Gracias por tomar siempre nuestras entrevistas y aceptar las invitaciones. Estos espacios están abiertos para el doctor Óscar López Jerez, para cualquiera de los magistrados que quiera venir a expresar su punto de vista o decir que lo que ha pasado desde lo que él ha vivido. O sea, es decir, estos espacios están abiertos para todos. Para todos, así es. ¿Verdad? Así que hacemos limitación, por supuesto, ¿verdad? Para cualquiera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos puedan explicar. Salvador Enrique, te dejamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un gusto, un abrazo. Buen día. Gracias, buenos días. Si usted desea escuchar nuevamente esta entrevista, puede hacerlo en 360podcast.sb. En Diana Verónica y Tony, la entrevista. Esta fue una producción de 360podcast.sb.